Yo soy el pionero en ofrecer un hospedaje turístico aquí en Pilcopata, Cusco, un pueblo parte de la biosfera del Manu. Yo soy el primer loco en esta zona que dejó de ser maderero para conservar la naturaleza. El turismo me abrió los ojos y ahora yo con el turismo quisiera que otros vean lo que yo veo. Mi nombre es Teodosio Gilahuanco. Me dedico hace 20 años a dar hospedaje a todos los que visitan a los bosques del Parque Nacional del Manu. Yo nací en Puno y me dediqué a la tala de árboles, a producir la madera en estos bosques. Me da pena que se siga matando los medios de vida de nuestras aves. No puedo ver talar un árbol más. Un día entré el Manu buscando una biela del motor de una máquina para sobar pan y terminé en el Lodge Blanquillo. Como lo vi tan simple, pensé que podía hacer algo mejor que esto en Pilcopata, así que decidí convertir mi casa en hospedaje. Pero en ese intento hubo mucha oposición, mucha contra de los mismos pobladores en la zona. A mí me decían, ¿para qué quieres turismo si no nos deja nada? Exactamente el problema empieza en la ignorancia. Creo que la gente ve el turismo como algo demasiado lejano. Creen que es una actividad muy difícil, que no hay que hablar inglés, hay que saber atender, que es para gente que ha estudiado. Yo no sé inglés, no he estudiado, pero todos podemos atender bien. Las comunidades me preguntan, ¿cómo atiendo a los turistas? Mi hija tuvo la respuesta. Atiéndelo como a tus hijos o como a la novia de tus hijos, con lo mejor y en calor de familia. Nosotros ofrecemos un servicio para que la gente se sienta en casa. Gallito de las Rocas está pensado para ellos. Tenemos además actividades en la naturaleza, avistamiento de animales. Y queremos involucrar mucho a las comunidades nativas para que ofrezcan al turista actividades de artesanía para mejorar su calidad de vida. Es difícil cambiar el chip de la gente. ¿Cómo hacer que esta gente pueda decir que yo puedo? Ellos me piden capacitaciones. Yo no soy especialista, pero estoy siendo el nexo entre las alcaldías locales para que firmen convenios con instituciones especializadas para que capaciten a las comunidades en artesanía, housekeeping y atención al cliente. Pero la plata nunca va a ser suficiente, siempre va a faltar. Eso no puede ser una dificultad, hay que tener planificación, una idea clara y decir la verdad. Por ejemplo, nosotros ganamos Turismo Emprende de Mensitur, que nos envió para implementar más comodidades en el lodge. Así hay mucha gente que no sabe en qué invertir su plata y nosotros podemos buscar ese financiamiento. Lo mejor es que cada vez es más fácil planificar y coordinar la llegada de nuevos pasajeros. Antes dependíamos de agencias, financistas y otros. Ahora podemos tomar decisiones y eso se siente bien.